Howard Marks ve un gran problema surgir. La gente cree en la capacidad de predecir el futuro, y en general, estoy de acuerdo con John Kenneth Galbraith, quien dijo que hay dos tipos de pronosticadores, los que no saben y los que no saben que no saben. Howard Marks, cofundador de Oaktree Capital Management y legendario superinversor, ha construido a lo largo de los años un patrimonio neto personal de más de $2.000 millones. Más allá de su increíble carrera como inversor, quizás también lo conozcas por sus memorandos de inversión, donde explica todos los eventos importantes que ve desarrollándose en el mercado. Principalmente, son una discusión de lo que ve sucediendo. No soy un futurista, no soy un pronosticador, pero creo que, ya sabes, lo que digo es que nunca sabemos a dónde vamos, pero ciertamente deberíamos saber dónde estamos. Marx ha estado escribiendo estos memorandos desde 1990, pero si has estado siguiendo sus pensamientos en el último año más o menos, sabrás que actualmente ve un cambio importante en el mercado de valores, uno que tendrá implicaciones duraderas. El cambio al que se refiere es el hecho de que el entorno de dinero fácil al que todos nos hemos acostumbrado ha terminado y no parece que vaya a regresar pronto. Recuerda que en 1980, la tasa de fondos federales de la Reserva Federal era del 20%, y tenía un préstamo pendiente del banco al 22.25%. 40 años después, la tasa de fondos federales era cero y tenía un préstamo pendiente del banco al 2,25%. La disminución de las tasas de interés en 20 puntos porcentuales durante ese periodo fue un factor dominante en el mundo financiero, el evento más importante en los últimos 50 años que no recibe el reconocimiento que merece. Cuando las tasas de interés disminuyen, pedir dinero prestado se vuelve más fácil y más fácil, el gasto en intereses es más bajo y, por lo tanto, puedes manejar un préstamo más grande. Pero lo que esta tendencia de larga data de tasas de interés decrecientes ha creado es una gran inflación en los precios de los activos, como acciones y bienes raíces, y también ha creado un entorno de deuda muy alto, ya que todos se endeudaron hasta las cejas porque podían hacerlo. En el periodo de 2009 a 2013, la Reserva Federal llevó la tasa de fondos federales a cero para combatir la crisis financiera global, la dejó allí durante mucho tiempo y no tuvo suerte en devolverla a lo que podrías pensar que son rangos normales. Así que tuvimos un entorno de tasas de interés bajas que facilitó mucho la vida para los prestatarios y los propietarios de activos. Era fácil dirigir un negocio, la economía iba bien, tuvimos el mercado alcista más largo de la historia, la recuperación económica más larga de la historia, tuvimos incidencias muy bajas de incumplimiento y quiebra. Era un mundo fácil, si lees artículos, por ejemplo, sobre Silicon Valley, hablan del entorno de dinero fácil. Y el punto principal del cambio es que ya no estamos en un entorno de dinero fácil, ese es el problema que enfrenta el mundo actualmente. El cambio está ocurriendo mientras hablamos, las tasas de interés están subiendo, y como dice Marx, el periodo de dinero fácil ha terminado. A medida que suben las tasas de interés, los pagos de los préstamos se vuelven más costosos, se toman menos préstamos nuevos, la economía se desacelera, los trabajadores pierden empleos y es un momento mucho más difícil. Pero el problema real en esta ocasión es que, debido a que las tasas de interés han estado en una tendencia a la baja durante varias décadas, la sociedad se ha acostumbrado mucho a considerar las tasas de interés bajas como normales. Esto ha llevado a que los hogares asuman cantidades récord de deuda. La deuda de los hogares con respecto al PIB ha aumentado vertiginosamente desde la década de 1980. Si ingresaste a este negocio desde 1980, que es casi todo el mundo, solo has visto tasas de interés decrecientes o tasas de interés ultra bajas. La gente tiende a decir, bueno, así ha sido durante 40 años, eso es normal, eso es lo que va a ser, pero no, tienes que reconocerlo. Por eso lo llamo cambio significativo, porque tienes que reconocer que este es un giro importante. Más allá de simplemente mirar los hogares, Marx señala que este cambio significativo también afecta en gran medida a las empresas e incluso a los gobiernos, que ahora enfrentan enormes montañas de deuda que vencen y que necesitan refinanciar en términos más difíciles, al igual que hacen las personas con sus préstamos hipotecarios. Es muy común que las empresas e incluso los gobiernos simplemente refinancien sus deudas, es decir, no pagan realmente su préstamo, simplemente crean un nuevo préstamo para pagar el antiguo. El problema con esto, sin embargo, es que debido a que las tasas de interés han aumentado, ahora los términos del nuevo préstamo son mucho más difíciles que antes. Y esto ya está afectando a empresas que no tienen efectivo de sobra. La mayoría de las quiebras no ocurren porque una empresa pierde dinero de manera constante, sino porque una empresa se endeuda, las cosas se ponen difíciles, y al intentar refinanciar ese préstamo, nadie paga sus deudas, simplemente las refinancian. Y cuando van al banco para refinanciar, el banco dice que no tienen tan buen crédito como solían tener, o que no tienen tanto dinero para prestar como solían tener, o que sus estándares son más altos. La mayoría de las quiebras o incumplimientos están asociados con un vencimiento no cumplido. Creo que cuando atraviesas un periodo en el que es súper fácil conseguir dinero para cualquier propósito o sin propósito, y luego entras en un periodo en el que es difícil conseguir dinero, incluso para un buen propósito, claramente muchas más empresas van a encontrarse en apuros. Este problema ha sido
particularmente prevalente en el mundo de los bienes raíces comerciales, como probablemente has visto en las noticias en los últimos 6 meses más o menos. Imagina que una empresa de bienes raíces tomó un préstamo de $10 millones para comprar una propiedad comercial hace algunos años. En ese momento, la tasa de interés era del 2%, por lo que solo les costaba $200,000 al año poseer ese edificio. Esto fue un gran trato porque alquilaban ese edificio y obtenían $800,000 al año en ingresos por alquiler, lo que les daba un beneficio de $600,000. Pero aquí está el problema. A medida que las empresas se vieron obligadas a trabajar desde casa y las tasas de interés comenzaron a subir, las empresas sintieron la presión y decidieron abandonar sus espacios de oficina. Ahora, la empresa de bienes raíces solo obtiene $400,000 al año en ingresos por alquiler, pero desafortunadamente también necesitan refinanciar su préstamo original con tasas de interés ahora al 7%. Ahora necesitan cubrir $700,000 al año en gastos de intereses. Además, para muchas de estas empresas, el valor del edificio en sí también ha disminuido en los últimos años, por lo que muchas empresas necesitarán desembolsar aún más dinero al banco para cumplir con los requisitos de relación préstamo-valor. Esta ecuación ya se está volviendo muy difícil para algunos inversionistas inmobiliarios, tanto que están optando por incumplir en sus préstamos y devolver las llaves en lugar de intentar refinanciar en estas condiciones. Esto es exactamente el tipo de escenario al que Marx hace referencia en el próximo fragmento. La forma en que lo resumo en pensamientos adicionales es que encontraste una empresa para comprar, fuiste al banco y dijeron, te prestaremos 800 millones al 5%. Ahora, el préstamo está por renovarse, y al ir al banco, dicen, bien, te prestaremos 500 millones al 8%. Entonces, tienes menos dinero, tu costo de capital es más alto y tienes un agujero de $300 millones que no puedes llenar, y este principio se aplica al sector de bienes raíces comerciales y a las empresas en general. Pero otra entidad que lucha bajo el peso de las tasas de interés en aumento es el propio gobierno. Recuerda la crisis masiva de refinanciamiento del gobierno. El Tesoro vende muchas bonificaciones a inversores cada año para cubrir el déficit entre sus gastos y sus ingresos. Y al igual que las empresas con una gran cantidad de deuda gubernamental venciendo y necesitando refinanciarse mediante la venta de nuevos bonos a tasas de interés más altas, el gobierno mismo enfrenta un gran problema al tener que dedicar cada vez más de su efectivo hacia pagos de intereses, en lugar de utilizarlo para cosas como infraestructura, seguridad social, atención médica, y demás. Tomemos al gobierno de Estados Unidos como ejemplo, alguien que tal vez debería estar en quiebra en ciertos aspectos porque hemos pedido prestado tanto dinero. Tenemos $32 billones de deuda y estamos teniendo un déficit anual que será aproximadamente de $2 billones este año. ¿Te preocupa nuestra capacidad para pagar esta deuda? Si no podemos devaluar al dólar, es claramente preocupante. Nunca ha habido una quiebra de Estados Unidos o de un país similar, así que no sabemos qué va a pasar. En este momento, el dólar estadounidense es lo que se llama la moneda de reserva del mundo y podemos imprimirlos en el corto plazo tanto como queramos. Mientras eso sea así, no vamos a quebrar. Es como si tuvieras una cuenta corriente limitada. Puedes pagar tus facturas de tarjeta de crédito sin limitación, pero simplemente no sabemos a dónde va esto. Ese es el problema. No sabemos a dónde va, y ese es el problema. Esa es la cita clave. Sí, a corto plazo, la Reserva Federal puede imprimir dinero y comprar bonos del gobierno para esencialmente poner dinero en manos del gobierno de Estados Unidos, pero ¿a dónde lleva esto a largo plazo? ¿Cuánto puede devaluarse el dólar hasta que el mundo pierda la confianza en él? Esto ya ha comenzado a suceder a principios de este año, cuando el mundo observó cómo los políticos estadounidenses llevaron a Estados Unidos al borde del incumplimiento en el absurdo juego político del gallina. Radio también ha hablado de esto, diciendo lo peligroso que es jugar con el límite de la deuda, y Marx parece estar de acuerdo al 100%. Este asunto de utilizar el incumplimiento como una herramienta de negociación es muy peligroso. Es la gallina de los huevos de oro. Tenemos este estatus de moneda de reserva porque el dólar es la moneda más segura del mundo y la economía de Estados Unidos es la mejor. ¿Por qué arriesgar eso? Marx definitivamente ve algunos problemas con la situación financiera de Estados Unidos y es justo decir que no está demasiado impresionado. Pero una cosa que admiro de Marx y sus memorandos es que, aunque ve problemas obvios en el mundo financiero de Estados Unidos con tasas de interés en aumento y ciudadanos, empresas y el gobierno luchando, él sigue siendo muy cuidadoso de no entretener ninguna predicción sobre lo que depara el futuro. Esto es una habilidad importante como inversor. Para Marx, se mantiene al tanto de los eventos macroeconómicos, pero no deja que influyan en sus decisiones de inversión. Entonces, si alguien te preguntara cuál es el error de inversión más común que comete la persona promedio, ¿qué dirías? Creo que, ¿puedo mencionar dos? Seguro. En primer lugar, que las personas creen en la capacidad de predecir el futuro, ya sea su capacidad o la de otros, que pueden identificar, y en general, estoy de acuerdo con John Kenneth Galbraith quien dijo, hay dos tipos de pronosticadores, los
los que no saben y los que no saben que no saben. Así que creo que la persona promedio debe aprender que no sabe lo que depara el futuro, y que nadie más lo sabe tampoco. Y una vez que aceptas la idea de que nunca sabrás lo que depara el futuro, es realmente liberador, porque puedes dejar de preocuparte por ello y simplemente volver a tu estrategia de inversión racional, observando negocios en tu área de competencia y verificando si alguno está subvaluado. Libera tu mente para empezar a pensar de abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo, porque predecir cosas desde arriba, también conocido como predecir lo macro, simplemente no funciona. Y como inversor, al mirar tu cartera a finales de 2023 o incluso a principios de 2024, es importante recordar esto. Warren Buffett siempre habla de Ted Williams, quien bateaba un promedio de 400, lo que significa que el 60% del tiempo estaba fuera del plato. Los grandes inversores aciertan un 60%, 70%, tal vez un 80% del tiempo. Si eres el tipo de persona que tiene que estar en lo correcto todo el tiempo, no deberías estar invirtiendo. Así que libera tu mente de la idea de que debes saber lo que depara el futuro y que debes acertar en todo, simplemente no sucederá. Pero realmente no necesitas estar en lo correcto todo el tiempo, como dice Marx, 60/40 y estarás bien. La verdad es que es un momento difícil para hacerlo mejor que eso, especialmente con las tasas en aumento, pero recuerda mantenerte enfocado a largo plazo y simplemente seguir adelante. Y recuerda esto acerca de los precios de las acciones, especialmente en momentos como hoy. La gente cree que hay una especie de conexión directa y mecánica. Si una empresa tiene un evento positivo, los valores funcionan bien. Si tienen un evento negativo, como malos resultados, los valores funcionan mal. Pero eso no es así, porque hay un paso intermedio que es la reacción de las personas. No se trata solo de si el evento fue positivo, sino de cómo reaccionaron las personas al evento. Eso determina el impacto en los precios de los valores y son dos cosas diferentes. Así que no puedes olvidar el factor psicológico y humano. Esto significa que el rendimiento de las acciones a corto plazo depende más de la reacción de los inversores a eventos actuales, como un informe de ganancias o la Reserva Federal aumentando las tasas. La psicología del inversor mueve el mercado a corto plazo, pero esto es algo bueno, porque es lo que nos da oportunidades para obtener negocios de alta calidad a descuentos significativos. Así que, a corto plazo, el mercado de valores es una máquina de votación, pero lo emocionante es que, a largo plazo, el mercado de valores es una máquina de pesar. Entonces, si en 10 años el precio de las acciones de una empresa ha aumentado un 300%, es porque esa empresa ha tenido un buen desempeño. Si ha perdido el 50% de su valor, es porque el desempeño del negocio ha sido deficiente. Entonces, si las cosas están fluctuando en tu cartera en este momento, trata de no estresarte. Recuerda que esto se basa en lo que la gente piensa en este momento, pero a lo largo de las décadas, el precio de las acciones reflejará cómo le ha ido al negocio. De todos modos, esa es la perspectiva de Howard Marks sobre el actual clima de inversión y lo que puedes hacer al respecto como inversor.